La ley es palos de ruano, mi papá me decía. Y es muy gracioso porque tiene toda la puta razón. La ley es para las personas que vivimos el día a día y no debe ser así. Y debemos exigir que la justicia y la ley se cumplan pese a que seas o no seas lo que eres. Las redes sociales han sido como una especie de arma de doble filo actualmente. Nos hemos bombardeado de demasiada información y no sabemos ni siquiera qué hacer con ella. Siempre hay algo de qué hablar. Y por lo tanto, no hay una especie de pantalla de humo que podamos definir cuando hablamos de casos tan densos como el caso de Epstein o la situación de Israel o literalmente cualquier situación que existe en el planeta Tierra. Porque son demasiadas las informaciones que hay. Y lo único que podemos hacer con eso es deprimirnos. Verlo, entenderlo y deprimirnos. Es lo único que hacemos. Porque no tenemos otra cosa que hacer con eso. Porque es tanta la información que hay que no se puede salir. Entonces el mismo escapismo social es el que promueve otra clase de cosas por las que quejarse. Porque uno se puede quejar con algo con lo que puede hacer. Pero ¿qué puedes hacer con el caso de Epstein? ¿Qué puedes hacer tú? ¿O qué puedo hacer yo con toda esa información? We had lunch on the island. That is true, for an hour, and we left with all of my children. It's obviously a cover-up. It's probably one of the biggest cover-ups in American history. I mean, they're covering up for rich and powerful people who visited this island where young girls were being... Entonces se buscan culpables. Derechas, izquierdas. Pero la verdad oculta no está en un ser o en un sistema. Está en el poder. El poder es el culpable de toda esta situación. Porque el poder debe estar bajo el yugo de la justicia. Pero ¿qué pasa cuando no lo está? ¿Qué podemos hacer? Ni siquiera nosotros, los latinos, no tenemos nada que ver casi en ese tema, porque tal vez un par de presidentes o empresarios están metidos en eso, pero más allá de toda la situación, los Epstein Files ni siquiera nos corresponden a nosotros, les corresponden al gobierno de Estados Unidos, les corresponden a la gente de Estados Unidos. Pero debe haber un cambio en el poder, porque el poder cuando sobrepasa la justicia debe ser equilibrado con algo. Debe haber una revolución en el pensamiento de la política, y no solo en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo occidental. Latinoamérica también está incluida en este tema. Los pensamientos no deben ir ligados a simplificaciones bilaterales del poder político. La libre expresión de pensamiento y la complejización política es lo que debe primar. Y yo creo que esta es una oportunidad muy importante. Y se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con los Epstein Files? Gente demócrata y gente republicana están en los Epstein Files. ¿Y qué hacen los demócratas y los republicanos en Estados Unidos? Echándose la culpa los unos de los otros. Sin ir más lejos, la muerte de Charlie Kirk. Los republicanos y los demócratas estaban peleando en Twitter buscando si el asesino era demócrata o republicano. ¿Y saben cuál es la ironía? El papá era republicano, el tipo era demócrata. Pero la gente está tan metida en el bipartidismo, en creer que tiene la razón, que ni siquiera está pensando en lo grave del asunto. Volviendo con el tema de Jeffrey Epstein, es más de lo mismo. Bill Clinton, Donald Trump. Por eso digo que debe haber una revolución. Una revolución en el sentido de que este bipartidismo es demasiado arcaico. Lo tenemos desde la Revolución Francesa, cuando los burgueses y los campesinos se dividieron el poder. El bipartidismo no debe ser la marca en el mundo, porque lo único que hace es dividirnos como personas. Somos complejos y debemos tener un sistema distinto, no solo de elecciones políticas, sino de puntos de vista. La derecha y la izquierda ya están obsoletas, las personas son complejas, pueden decir una u otra cosa totalmente distinta. Y Estados Unidos es el mayor ejemplo de todo eso. Y allí se debe participar una revolución, porque lo que pasó con Jeffrey Epstein es una demostración que ambos están bajo el yugo del servicio de inteligencia israelí, porque Jeffrey Epstein
Literalmente su suegro, o sea, el papá de Ghislaine Maxwell, trabajó para el Mossad. Entonces da igual. La gente se está polarizando más cuando deberíamos unirnos en contra de las personas que están arriba. Sean de derechas o de izquierdas, ya no importa eso. De lo que quiero llevar con todo esto, de que se necesita una revolución, un cambio de pensamiento en las personas. Porque puedes tener pensamientos de izquierda o puedes tener pensamientos de derecha, pero no debes llenar una lista sobre lo que debes cumplir para ser una persona de derecha o para lo que debes cumplir para ser una persona de izquierda. Y creo que una demostración muy clara de esta situación es lo que pasa en Colombia con el nuevo representante de derechas que va a ser candidato para la presidencia. El tipo era ateo y el tipo apoyaba a la comunidad LGBT, pero claro, al representar las derechas ahora se volvió cristiano y es homofóbico. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que llenar una listica de cosas que tenemos que hacer? Somos personas complejas, esto es más un espectro, ¿sí? Hay situaciones en las que tú apoyas cierto tipo de cosas o ciertas connotaciones de derechas, pero también puedes apoyar ciertas connotaciones de izquierdas. Pero el bipartidismo lo que nos ha demostrado es que lo único que hace es hacernos pelear entre nosotros, mientras ambos bandos están follando niños en la isla de Jeffrey Epstein. Pero estamos pensando como individuo y no como pueblo. Si pensamos como pueblo y cambiamos nuestros puntos de vista, que son tan poco profundos en el sentido de que, o sea, estamos viviendo en un mundo bipartidista en donde o eres esto o eres lo otro, o eres centro, pero no eres nada si estás fuera de esto. Tenemos que dejar de pensar de una manera tan plana y empezar a pensar de que la política es compleja, las situaciones son complejas y de ahí podemos empezar a hacer un cambio, ¿sí? Porque ya no podemos revivir a los niños muertos en Gaza, pero sí podemos cambiar nuestro pensamiento y complejizarlo más. Y podemos exigir que las personas en el poder, porque esas banderas azules y rojas están echadas a perder desde hace mucho tiempo, y la lista Epstein nos lo demostró. La gente que representa una u otra ideal está por encima de la justicia, y este es el momento correcto, en donde todo está roto, donde la gente ha perdido total tipo de esperanza, y donde tenemos una excusa para cambiar esto, porque es hora de cambiarlo, y debemos unirnos, más allá de los pensamientos que tengamos, para cambiarlo, si queremos cambiar las cosas. Porque lo único que nos han mostrado las redes sociales ahora ha sido polarización y peleas entre nosotros como si fuéramos idiotas, mientras las personas del poder siguen ahí, sin consecuencias, sentados, sin hacer nada. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. ¿Cuál es la especie más débil? No tenemos por qué servirles. Porque individualmente no vamos a hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Tú no puedes hacer nada, pero juntos podemos cambiar las cosas. El poder debe someterse a la justicia y no debe ser al revés. Ustedes nos necesitan. Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Y te consta, ¿no es cierto?